Bueno, muchas gracias, Celia. Saludo con mucho, mucho cariño a cada una de las personas que nos unimos. Algunas caras las veo, varias las reconozco, somos amigos, otros ya los conoceremos. Háganos invitar a que nos regalemos un rato de apresto, de silencio interior, de vínculo con nuestra memoria, con la memoria de nuestro país, de nuestra familia, eh, de vínculo con nuestros afectos, con nuestra fe difícil, con sus dudas, y sin embargo, por gracia de Dios, porfiada, para que nuestra Semana Santa pueda tener fecundidad, no solamente para nuestra paz interior, sino que para disponibilizarnos, para estar con nuestra iglesia, con nuestro pueblo. Eso, les quiero proponer que después de este saludo dejemos un minutito de silencio, tranquilos, tranquilas, para recoger el corazón, para reconocer la presencia de Dios en lo más profundo de nuestro corazón, en lo más genuino y verdadero, y reconocer ahí la presencia del Espíritu Santo conversando con nuestra personalidad, con nuestra historia. Le damos muchas gracias, Padre bueno, por el regalo de estar vivos, vivas, de poder respirar, por el regalo de poder estar aquí juntos, por el regalo inmenso de haber conocido a tu Hijo Jesús, que es nuestro tesoro, por el regalo inmenso de la confianza de personas que han sufrido harto más que nosotros y que abren su corazón, eh, ponen en nuestro corazón sus penas, sus esperanzas, sus decepciones, sus rabias. Te damos la gracia por las esperanzas de los más sufridos, y por poder ser mediadores de esas súplicas en la oración personal de la iglesia, y por poder ser trabajadores, trabajadoras para tratar de bajar de la cruz a tus hijas, a tus hijos crucificados, en todo lo que sea posible para nosotros. Te pedimos que tu Espíritu Santo inspire esta conversación, que sea fraterna, que sea fecunda, que sea sencilla, que sea reverente también ante quienes hoy día están crucificados en una silla de ruedas, en una cama, en una soledad, en una adicción, en una cesantía, en un mal pronóstico médico, en una pobreza injusta. Encomendamos, Señor, entonces, este momento eclesial que vivimos, en este pequeño encuentro del Centro Espiritual Ignaciano. Amén. Bueno, yo les quiero proponer que tengamos una conversa, o sea, una conversa que sea conversa. No es que no haya hecho la pega, estuvieron trabajando, pero encuentro bastante más interesante lo que aparece en las interacciones. Entonces, lo primero que les quiero preguntar, ¿cómo lo vamos a hacer, Celia? Si es que alguien quiere hablar, yo te pido, Celia, que tú administres la palabra. Entonces, yo de vez en cuando voy a hacer alguna pregunta y quien levanta la mano opina, y si alguno de nosotros se alarga mucho, tú le hacías así, a mí también me hacías. Oye, les quería preguntar si alguna de ustedes quisiera compartir algún fruto de la conversación, del encuentro que tuvieron ayer. Me sirve a mí para saber con qué chichita nos estamos curando, qué tienen ustedes en el corazón, qué se levantó en términos de emociones, afectos, de motivos de oración, de súplica, de clamores a Dios. Eso. ¿Alguno de ustedes quiere un pequeño eco así cortito de qué es lo que sucedió ayer? Mira, para mí fue muy lindo. No sé, me sentí muy al lado del Señor. La verdad que me sentí acompañándolo em, en esa soledad del Monte de los Olivos. Y ahí estuve. Fue muy lindo sentir que Él
Y yo repetía, yo en ti, tú en mí, y se produjo una comunión muy linda. Eso quiero manifestar. Ujú. Gracias, Patricia. Ya, perfecto. Con eso ya me hicieron la charla ya. Ya, está perfecto. Voy a tomarme de eso porque creo que Patricia nos ha hecho un gran regalo con este eco, con esta actitud personal del yo en ti, tú en mí, que pudiera servirnos como un tono de acompañamiento reverente a Cristo crucificado hoy día, Cristo crucificada hoy día. Eso. Y yo les tengo otra pregunta. ¿No les da pudor esta charla? ¿No les pasa algo como que no les da nervio esta charla, este tema? Pregunto. Soy el único que tiene como la guata medio frágil. Y si es así, si a alguien le da pudor o le da nervio la guata a este tema, el sufrimiento, el dolor del mundo, que diga por qué. Hola, Sí. sí, a mí me da pudor, me da dolor de guata pensar en el sufrimiento que tuvo Jesús en la cruz. Y siempre me pregunto por qué fue tanto, por qué fue tanto la rabia con que lo hicieron. Eso. Ya, Gracias, perfecto. Oriana. Ya. ¿Alguien más quiere añadir aparte de Oriana? Gracias, Oriana. ¿Sí? El dolor de la humanidad, como que todo el sufrimiento existente y a lo mejor uno no lo vive o está tan lejos de eso y uno intenta empatizar con el dolor ajeno, pero es tan grande el dolor de muchas personas. Entonces uno dice, bueno, para eso vino Jesús, pero ¿cómo yo puedo un poco alivianar ese dolor que todos sufren? Ya. Una experiencia muy personal. Bueno, hace una semana atrás, un amigo se quitó la vida. Lamentablemente fue de una forma, a ver, no fue ni trágica, ni fue como tan como tenía que ser, sino que yo lo veo y lo analizo y fue como, no sé, como un artista. Porque, bueno, con respecto a todos los presentes, esta persona lo que hizo, mezcló eh, como una tira de clonazepam con alcohol. Y al otro día lo encuentran muerto. Entonces, la verdad es que el lunes pasado, bueno, hace una semana atrás me tocó ir al velorio. Y la verdad es que en su momento, cuando lo vi, no fue como queriendo decirle, chuta, que Dios tenga piedad de ti o que Dios te acompañe. Obviamente que eso yo lo pensaba en su momento, pero a lo que vi, lo que iba de la parte más como humana, como actualmente pensaba como, chuta, ¿cómo soy tan leso? Perdonando por no ocupar otras palabras por respeto a todos los presentes. Entonces, ahí también uno se da cuenta como Dios también va tocando ese hilo de esa persona. Bueno, estamos hablando que esta persona tenía una depresión tremenda, no creía en Dios. Entonces, de una u otra forma, quizás a mí me tocó como acompañarlo desde esa visión, arengarlo, sacarlo adelante, pero que lamentablemente después él tomó la vida por sus propias manos. Gracias. Yo creo que a eso lo veo, a ese dolor, a Perfecto. ese... Bien. Bueno, ya. Le agradezco. Perdone si no seguimos la conversación. Sencillamente quería, gracias Diego, sintonizar con qué estamos hablando. Y les quiero proponer que esta conversación salga del registro como más psíquico de la culpa, y entre en el registro más espiritual,
de las actitudes de Jesús, que lo hacen mirar a los crucificados de su tiempo y querer estar con ellos, y de nuestro tiempo. Entonces vamos a tratar de sintonizar con ese registro. Yo cuando les planteaba la pregunta, nunca me imaginé esta respuesta y encuentro muy potente la respuesta, como dolor de guata frente al dolor de Jesús en la cruz, nuestra dificultad para empatizar, lo frío que puede ser el fin de vida de una persona con depresión, como un suicidio. Yo tenía frente a esta charla una resistencia, pero personal, ¿ya? Tenía la sensación y tengo la sensación de que todo lo que yo diga en esta conversa será utilizado en mi contra, pero no por un juez externo, sino por Pablo Walker cuando esté agonizando. Porque me da la sensación de que todo lo que aquí diga, todas las teorías y opiniones, en su momento me van a parecer arrogantes. Y más bien me surge frente a este tema que nos propone conversar el Centro de Espiritualidad como una actitud reverente, como de Moisés sacarse los zapatos y decir francamente aquí el maestro no es el jesuita o el laico en este caso, que trata como de dar una reflexión sabia, honesta, sino que es Cristo en cama, Cristo en silla de ruedas, Cristo migrante, y Cristo crucificado hace 2000 años. Me recuerdo lo que le pasó, ¿no? Ustedes lo deben saber, al escritor Lewis, el de las Crónicas de Narnia. El año 1940 él había escrito un libro que tuvo harta difusión y que tenía algo como de defensa del cristianismo, de defensa de Dios, como preguntándose cómo se podía armonizar el dolor humano increíble, desmesurado, con la bondad y la omnipotencia de Dios. Entonces escribió un libro que se llamaba El problema del dolor. Así como un gran título, 1940. Después se le muere su mujer y en 1960 escribe un título mucho más humilde, es como Una pena observada, mi pena. Y me parece que aquí hay muchas maestras y maestros que podrían ayudarnos a profundizar en el misterio del sufrimiento de nuestras hermanas y hermanos y de nuestro hermano y maestro y Salvador Jesucristo en la cruz, con mayor credibilidad. Dicho eso, quiero hacer como un homenaje en el sentido como para liberarnos de cualquier pretensión retórica, ¿eh? Y recordarle así lo que escribía Lynn, ¿eh? En su diario de muerte decía, nada tiene que ver el dolor con el dolor. Se refiere a el dolor, la palabra. Nada tiene que ver la desesperación con la desesperación. Las palabras que usamos para designar esas cosas están viciadas, ya no hay nombres en la zona muda. Nada tiene que ver la muerte con esta imagen de la que me retracto. Todas nuestras maneras de referirnos a las cosas están viciadas. Y esto que digo no es más que otro modo de viciarlas. Este poema lo usó también Barken cuando se le murió su hijo, Clemente. El padre Hurtado tenía también una frase que él repetía mucho, decía, el que no ha sufrido no sabe nada. No era de él, ¿eh? Se lo robó a un obispo del siglo XVII que decía, el que no ha sufrido no sabe nada, no conoce qué es lo que es el bien, ni qué es lo que es el mal, no conoce a los seres humanos, ni se conoce a sí mismo. Bueno, dicho lo anterior, con esa actitud como de sacarnos las sandalias, entramos en esta conversa frente al sufrimiento, particularmente el sufrimiento inocente. ¿Se acuerdan ustedes? Ustedes lo deben haber oído, de los hermanos Karamazov, Alyosha, uno de los personajes, decía, mira, yo devuelvo los boletos del cielo si es que eso implica el sufrimiento de un niño. O sea, te devuelvo la entrada. Y eso hace que incluso
como que desde el amor uno diga, es que el cielo no es cielo si es que falta alguien. El cielo no es cielo si es que hay alguien en el infierno. Y probablemente eso no lo puede como imaginar en el corazón de Dios Padre, que es el que pone esta como actitud de, no sé, ni siquiera de compasión, sino como de justicia, de que la fiesta no es fiesta si no cabemos todos, ¿no? Bueno, las cosas que les quiero compartir y les quiero pedir que tengan a mano una Biblia, ¿no? Entonces aquí es el momento donde ustedes se distraen y se preguntan, las van a buscar, vamos a ir yendo a buscar textos, generando conversaciones para intentar como averiguar qué nos dice Jesucristo del sufrimiento humano, del dolor humano, ¿no? Entonces, este es el momento en que yo relleno para que la gente tenga su Biblia. Estamos listos. Bueno, hay algunas cosas como bien básicas, pero les quiero invitar que las vayamos descubriendo juntos. Por favor, busquen en Lucas 13, versículo 2. Lucas 13, versículo 2. Lucas 13, versículo 2. Y quien quiera, quien lo tenga listo, levanta la mano y nuestra super Celia le pide entonces que lo lea. Gracias. Emma, Lucas 13, 2. Respondiendo Jesús les dijo, ¿piensan que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Gracias. ¿Y alguien puede buscar en Juan 9:2? Juan 9:2. Juan 9:2. Sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién ha pecado para que esté ciego, él o sus padres? Para que esté ciego. Bueno, en estos dos pasajes, uno de Lucas y otro de Juan, uno a propósito de algo que había escandalizado a sus discípulos, era que los romanos habían mezclado la sangre de los galileos con la sangre de las víctimas de los sacrificios, lo cual para un judío era algo y horroroso, porque era la máxima impureza. Y después el relato de Juan respecto a la suerte de un ciego nacimiento. Lo primero que podemos aclarar como actitud de Jesús es que Jesús desmonta la teología de la retribución. No estoy diciendo ninguna cuestión así, nada nuevo, pero la teología de la retribución sostenía que Dios trata a las personas basándose en cómo se comportan. Entonces, si tiene cáncer, es un castigo de Dios por algo que hizo. Si eres rico, es una bendición de Dios, es porque complaces a Dios. Esto fue tomado después por Weber en la ética del capitalismo, la ética protestante, en el sentido de experimentar el dinero como una bendición divina, ¿no? Como una cercanía de Dios. Cuando Jesús contesta esto, cuando Jesús se opone a esto y dice, oye, ustedes no sean ridículos, y si ustedes no se convierten, les van a suceder situaciones mucho más graves, y es que su sangre sea mezclado con la sangre de los cabritos o las ovejas que se sacrifican en el templo, ¿no? Cuando Jesús rebate esto, resiste esta teología, es una muy buena noticia para los enfermos y los pobres y los leprosos de esa época. Porque en el fondo dice, entonces esto no es culpa mía, esto es misterioso, esto me desborda, pero esto no es culpa mía, no es que yo me porté mal, ¿no? Y de hecho, el texto de Lucas que ustedes tienen ahí viene inmediatamente seguido por una parábola de la higuera que no da higos, la higuera estéril, ¿no? Y a veces los textos ayudan para entender su significado, como ver dónde están insertos. Entonces, sigue con esta parábola de la higuera que no da fruto,
y Lucas, que es tierno, que es como el evangelista de la misericordia, da 3 años, no que la corten al tiro. Son los 3 años de la predicación de Juan y los 3 años de la predicación de Jesús. Yo estoy siendo la yapa que ustedes necesitan para dar fruto, dice Jesús. Este tiempo, mi palabra, y este tiempo de iglesia, y mi vida y tu vida, es la yapa para tomar ciertas decisiones respecto a interrumpir las lógicas crueles que reproducen el sufrimiento que se puede detener, porque no todos los sufrimientos se pueden detener. Como por ejemplo, los sufrimientos de personas nacidas en condiciones de ceguera o lo que sea, y que a los que censuran los milagros, los judíos, porque un milagro no se puede hacer en sábado, ¿no? Entonces Jesús resiste primero la teología de la retribución, diciendo, oye, ojo con creerse mejores por no estar enfermos, resiste esa crueldad de mirar desde arriba a quien padece cualquier tipo de sufrimiento, y además resiste todas las leyes crueles que nos exculpan de las iniciativas que podemos tomar, de cualquier tipo, ¿no? Eso. Hoy día podría ser lógica cruel decir, bueno, pero ¿cómo vamos a hacer esta iniciativa? Después la gente se va a mal acostumbrar y se va a poner flojo. Eso sería como la ley del sábado versión nuestra hoy día, ¿no? Bueno, Job, ustedes saben que Job es el anticipo de Jesús. Job se declaró en rebeldía contra esa teología de la retribución, ¿no? Y él rebate a sus amigos que lo van a consolar, Eliafaz, Bildad y Sofar, que son excelentes religiosos judíos y que lo tratan de convencer a este arrogante Job, que no quiere reconocer de que se le murió la esposa, le secuestraron al hijo, le mataron el ganado y le arrasaron sus campos porque él echó a perder su conducta moral. Entonces se lo encaran y Job dice, no, esto no tiene nada que ver con él, ¿no? Por favor, busquen en Job 42 del 1 al 7, que es muy, muy bello cómo Job se declara en rebeldía y cómo Dios confirma la rebeldía de Job. ¿Ah? Dios le dice, ustedes, Eliafat, Bildad y Sofar, están mintiendo, están enseñando mal la palabra de Dios. Job tiene razón. Esto es un misterio atroz, la del sufrimiento, sobre todo el sufrimiento inocente, pero no tiene que ver con que él se haya portado mal. Job 42 del 1 al 7. Quien quiera levantar la mano. Job 42 del 1 al 7. No sé si es Job 42. Job retracta sus palabras. Job respondió al Señor: reconozco que lo puedes todo. Ningún proyecto te es imposible. ¿Quién ensombrece tu designio con palabras insensatas? He hablado sin cordura, de maravillas que no alcanzo ni comprendo. Escucha, déjame hablar. Yo te interrogaré y tú me instruirás. Solo te conocía de oídas, pero ahora, en cambio, te han visto mis ojos. Por eso, retracto mis palabras y en polvo y cenizas hago penitencia. ¿Puedo hacer una pregunta que no tiene mucho que ver con Job? Sí. Hablando de sufrimiento injusto, yo no puedo entender que Dios Padre haya mandado a su Hijo a morir de esa manera para salvarnos. Mi teoría es que Jesús murió como consecuencia de sus actos, coherentemente. Pero dime que Padre Dios no lo mandó a sufrir. No, te lo digo, listo, pero es que si te lo digo al tiro se acabó la charla. Ese es como el final. Entonces déjame llegar para allá. Sí, entiendo, perfecto. más ratito, ok. Ya. Pero lo que voy es que Job se retracta, pero no está diciendo que todo sufrimiento sea parte de un plan divino. No está diciendo eso. Lo que está diciendo Job es que él no entiende cómo Dios no actúa, no interviene.
¿Qué razón puede haber de que Dios no intervenga? Y el bueno no intervenga eliminando todos los sufrimientos del mundo. Se supone que es todopoderoso y bueno, si esa es la gran disyuntiva, cómo sostenerlos juntos. Bueno, justo después de ese texto viene entonces cuando Yahvé reta a Eliafaz, Bildad y Zofar y les dice: ustedes están enseñando mal la palabra de Dios al hablar de esta teología de la retribución. Hay un misterio que solo va a ser revelado más adelante de por qué Dios tiene esta actitud ante el sufrimiento humano, esta manera de salvar el mundo que pasa por la cruz, que no le ahorra la cruz ni a su propio hijo, ni a sí mismo. Pero no me hagan spoiler, por favor. Les tengo una pregunta. ¿Por qué creen ustedes que está popularmente tan arraigada la teología de la retribución? ¿Por qué creen ustedes que en general nos gusta tanto pensar que Dios premia a los buenos y castiga a los malos en este mundo? No hay palos blancos. ¿Creen ustedes que está popular? ¿Que como que en general se piensa? Sí, Emma. Eso es porque creemos que Dios funciona con nuestros criterios. Nosotros somos así: si tú me das, yo te doy; si tú no me das, no te doy. Pero Dios es distinto, no lo podemos comprender, está más allá de nuestra capacidad, de nuestro entendimiento. Es un gran misterio, pero es eso, no lo podemos meter en el saco en que estamos nosotros. Ok, Emma, pero ahí tomando Dostoyevsky, él en esta parábola de Cristo aparecido en Sevilla, ¿sí? Él dice: ojo, Cristo de nuevo crucificado, ¿sí? Él dice: ojo con usar la palabra misterio para justificar la crueldad, para justificar la no interrupción del sufrimiento. Entonces, otorgo, que es misterio, pero no es un misterio para la indolencia, sino esto es un misterio. O sea, de hecho, vamos a verlo al tiro, Jesús es enormemente enérgico contra esa hipocresía de gestionar la palabra misterio y milagro. Le enrostra Jesús en Sevilla, en la parábola del gran inquisidor, diciéndole: ustedes han usado el milagro y el misterio para sostener el poder de la autoridad religiosa cruelmente contra el sufrimiento del pueblo. ¿Okay? Entonces ya, estamos hablando de un misterio, pero el misterio tiene que ver con no ahorrar el sufrimiento de la humanidad entera, y vamos a ver que la salvación pase por el sufrimiento de Dios. ¿Ya? Vamos a ver qué significa eso. Entonces, sigamos avanzando. Otra razón, denme más razones por las cuales a la gente nos gusta en general la teología de la retribución, aparte de que proyectamos en Dios nuestra propia manera de pensar. ¿Qué más? ¿Sí? Yo creo que un poco el tema de como el karma que se dice muchas veces, como aplicar, como no hay mucha justicia en el mundo real, como aplicar esa justicia en ese otro mundo, digamos. Ya, que en algún lado, de alguna manera está pagando eso. Perfecto. Ya, sí, gracias. Y yo también pensaba, así que no aparece otra mano, es que una manera como divertida, pero cruel, de defender a Dios. De defender al jefe, ¿ya? Entonces, no, Dios, esto es un misterio, pero Dios no puede permitir esto, o sea, como entonces, como de evitar el escándalo, entonces de defender a Dios, entonces algo debe haber hecho, ¿ah? No son palomitas blancas, ¿les suena conocido, no? Algo por alguna, ¿qué andaban haciendo ahí que fueron arrestados, detenidos, desaparecidos? Algo deben haber hecho. ¿Okay? Bueno, ya, entonces Jesús no confirma la teología de la retribución, ¿ok? De hecho, en el mismo Job, por favor, busquen Job 23 del 1 al 25. Job 23 del 1 al 25. Job 23 del 1 al 25. Y búsquenlo todo, todas, porque es tremendo. Job, y el que quiera levanta la mano. 24. 24, ahí ¿Ya? sí. Démosle. Ya. ¿Por qué el Todopoderoso nos señala fechas para actuar?
de modo que sus amigos puedan verlas? Los malvados cambian los linderos de los campos, roban ovejas para aumentar sus rebaños, despojan de sus animales a los huérfanos y las viudas, apartan a los pobres del camino y la gente humilde tiene que esconderse. Los pobres, como asnos salvajes del desierto, salen a buscar con trabajo su comida, y del desierto sacan alimento para sus hijos. Van a recoger espigas en campos ajenos, o a rebuscar en los viñedos de los malos. Pasan la noche sin nada con qué cubrirse, sin nada que los proteja del frío. La lluvia de las montañas los empapa, y se abrazan a las rocas en busca de refugio. Les quitan a las viudas sus recién nacidos, y a los pobres les exigen prendas. Los pobres andan casi desnudos, cargando trigo mientras se mueren de hambre. Mueven las piedras del molino para sacar aceite, pisan las uvas para hacer vino, y mientras tanto se mueren de sed. Lejos de la ciudad, los que agonizan lloran y lanzan gemidos, pero Dios no escucha su oración. Hay algunos que odian la luz, y en todos sus caminos se apartan de ella. El asesino madruga para matar al pobre, y al anochecer se convierte en ladrón. El adúltero espera a que oscurezca y se tapa bien la cara, pensando, así nadie me ve. El Déjalo ahí ladrón porque se mete de noche. Ya, sí. Tarea para la casa porque es muy power, pero ya. Bueno, es sobrecogedor y hay una frase tremenda: Dios no escucha su oración. Como ayer en la misa del Domingo de Ramos, una niña decía, y durante la pandemia Dios estaba durmiendo siesta. ¿Dónde se metió? Ya, okay. Entonces, sin embargo, les quiero proponer hacer una brutalidad, que esto que estamos escuchando en realidad no es sufrimiento en sentido estricto, esto es una injusticia. Esto es una canallada. Pero este sufrimiento era ahorrable, era evitable, es evitable, seguirá siendo evitable. No todos los sufrimientos son inevitables. Entonces, este sufrimiento tiene un sentido, no lo estoy justificando, pero tiene una razón, una explicación. Hay otros sufrimientos que no tienen ninguna explicación, porque no hay un malo al otro lado. No hay un codicioso, una codiciosa, no hay un abusador. Es el sufrimiento de la mamá que pierde un hijo o que se le enferma una hija. Es el sufrimiento de una persona que se distrae y atropella a otra persona con un resultado desproporcionado de una pequeña falta. Ese sufrimiento desproporcionado, irreversible, absurdo, ahí podemos entrar como en lo más negro, donde no podemos decir, el sufrimiento es culpa del ser humano, porque eso sí que es un escándalo. Y quizás allí es donde la fe puede tener más punta, más carácter salvífico, más incisión, porque la apelación a la conversión mía como hombre cruel, como hombre injusto, la comparto con muchos otros credos humanistas. Y en nuestro deber cristiano sumarnos a ello, en particular con esa arista de no usar el nombre de Dios para justificar unidades dentro de la iglesia. ¿Sí? Pero hay una cuota de sufrimiento que hacemos con ella, que es ese sufrimiento que no tiene origen en el ser humano, el terremoto, los incendios, las enfermedades catastróficas, etc. Que uno dice, ¡oh! Bueno. Entonces, ahí les quiero proponer que hacer un doble clic, ¿no? Que la pregunta acerca del sentido del sufrimiento es la pregunta acerca de la experiencia de la falta de sentido,
porque el verdadero sufrimiento es lo que no tiene ningún sentido, ni siquiera por la injusticia de un ser humano. Ninguna explicación, o sea, es un absurdo. ¿Qué sentido puede tener la experiencia de lo que no tiene sentido? De que no puede tener sentido. Esa experiencia de la mamá que pierde un hijo y que no hay reparación posible, acuérdense el Salmo, es Raquel, no sé si es un Salmo de la Escritura, es Raquel que llora por la muerte de sus hijos y no quiere que la consuelen, no quiere que el curita diga que todos los niños, como son demasiado buenos, son ángeles y se los lleva a Dios, no quiere eso. Esa experiencia de lo irreparable, de lo absurdo, del sinsentido, puede ser incluso más doloroso que la experiencia de la injusticia porque nos deja en impotencia. Y apela a una comunidad espiritual y ética que trate a las personas que lo experimentan con una, no solamente reverencia y respeto, sino con internalizar de alguna manera ese duelo infinito. Y ahí vuelvo a lo que compartía Patricia al comienzo. Yo en ti y tú en mí. ¿Es posible una iglesia disfrutando la resurrección, gloriosa, feliz, pasándolo chancho, cuando esos duelos ininterrumpidos están en desarrollo? ¿No será acaso la Semana Santa la oportunidad para volver a adorar un Cristo resucitado que tiene llaga? Y entonces tiene una cierta forma de la alegría, una cierta versión de la gloria, una cierta versión de la esperanza que no abandona a las que están en un duelo ininterrumpido. Teilhard de Chardin, en el Medio Divino, justamente decía que los seres humanos, sobre todo los modernos, somos muy ingenuos. Creemos que nos definimos por nuestras actividades. Pero la verdad es que lo que más define a una persona son sus pasividades. Es lo que le pasa, lo que no eligió. Y entre las pasividades hay pasividades de bendición, que es cuando me tocó un papá, esto es hecho real, me tocó un papá y una mamá que hicieron la pega, se concentraron en mí, apañaron, y yo tengo cero mérito de eso. Cero. Es una pasividad de bendición. Pero hay personas que experimentan la pasividad permanente de disminución y es absurda. No tiene ninguna explicación. Para esa experiencia es quizá la figura de Jesucristo crucificado la más salvífica. Y vamos a tratar de entender por qué. Bueno. Entonces, ahí voy a la pregunta de la Odette. ¿Por qué era necesario que el Hijo de Dios sufriera en la cruz? Lucas 9:22. Chiquillos, chiquilla, vamos. Lucas 9:22. Lucas 9:22. Y añadió, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, sumos sacerdotes y letrados. Tiene que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Bueno, yo no soy exégeta para nada. Probablemente aquí haya personas que dominan mucho más ese arte. Se sabe que la lectura que hace la comunidad creyente de este hecho inaudito, de que el que estaba muerto, porque lo vimos morir crucificado, hay testigos que dicen de que está vivo y que eso ha dado a esos testigos una vitalidad, una fuerza, una osadía que hablan de la presencia de ese mismo Jesucristo en ellos y lo llamamos Espíritu Santo. Esa experiencia insólita, inaudita, hizo releer el Antiguo Testamento como diciendo, en Jesús se cumplieron las promesas y particularmente ciertas tradiciones veterotestamentarias que hablaban de un Mesías que no tenía un carácter omnipotente y poderoso, sino un carácter de vulnerabilidad, fragilidad. Toda la tradición de Isaías, del siervo sufriente que hemos estado leyendo y que vamos a volver a leer en Semana Santa. Pero
hay usted ahí distintas como preguntas, pero ¿por qué sería necesario que el Hijo de Dios sufriera, que el Hijo de Dios sufriera? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dicen ustedes? Para nuestra fe, yo creo, para nuestra fe, ¿eh? Para aumentar ¿Ya? nuestra fe. Porque quien quiera seguirlo, tenemos que pasar y asumir lo mismo que él pasó. Y nadie tiene la vida, yo creo, fácil. Todos cargamos una cruz. Y yo creo que la única forma de aceptarla y acogerla es imitando a nuestro Señor Jesús, que el Espíritu Santo nos da esa fortaleza, pienso yo, ¿no? Gracias, María Victoria. Tomemos esa hebra. Yo me siento bastante en sintonía contigo. O sea, es por nuestra fe, pero es sobre todo por nuestra fe, sobre todo cuando yo esté agonizando, sobre todo cuando tú estés crucificada. Es para ese momento tuyo, que quizás ya lo estás viviendo, o quizás ciertamente lo vas a vivir, en que era necesario que el Hijo del Hombre esté ahí. Hay distintas teologías para explicar este por qué era necesario. La que ha predominado más, sobre todo en la liturgia romana, ha quedado muy como plasmada en la rúbrica de cierta plegaria eucarística, tiene que ver con la teología de la expiación de San Anselmo. Él sostenía que por el pecado el ser humano ofendió a Dios y su honor. Y como el honor de Dios había sido manchado, requería una satisfacción tan alta como su honor. Y nadie en este mundo le podía ofrecer una satisfacción tan alta que su propio hijo. Entonces, lo que movió a que el hijo fuera hasta la cruz era un desagravio a su padre. ¿Okay? De ahí viene la película de Mel Gibson. En la película de Mel Gibson, el acento está en los litros de sangre que le costó al Hijo de Dios el desagravio a su padre. Esa es la teología de Anselmo. Es parte de la doctrina cristiana. Pero felizmente ha habido otras reflexiones teológicas que tratan de salir al paso de esa mujer que tiene un duelo inacabado por un sufrimiento absurdo y que no se explica, que ni siquiera se explica por la injusticia que por lo menos uno puede alegar. ¿Qué hago yo ahí con eso? Y entonces, frente a esa experiencia, dice, ¿y de qué me sirve? ¿De qué le sirve al ser humano, a la mujer que perdió a su hijo, al hombre que porque se despistó, atropelló a una persona y carga una culpa, la relación de desagravio entre su hijo y su padre? No, Lo que yo necesito no es aplacar como el honor mancillado de Dios, si Dios es Dios. Lo que me interesa es una buena noticia para los pobres, los ciegos, las viudas, los huérfanos, los forasteros, los encarcelados. Y entonces, frente a esa experiencia, mucho de la teología latinoamericana, del pueblo sufriente, se relabora, es decir, ¿no será que Jesucristo era necesario que muriera en la cruz porque en el mundo hay crucificados? Porque en el mundo hubo antes y sigue habiendo crucificadas y crucificados que se preguntan, ¿y dónde está Dios? Y no fue lo que hicimos ayer en la misa del Domingo de Ramos, cuando en primera persona dijimos como asamblea, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Y no será que entonces la teología cristiana, mirando a Jesús, dice, parece que no se trataba solo de desagraviar a Dios? Está mal ofender a Dios, pero la principal ofensa a Dios es la crueldad frente a nuestros hermanos. Esa es la mayor crueldad. Y de hecho, si hay algo en que, sobre todo Lucas, muestra a Jesús picado,
es frente a nuestra hipocresía de usar a Dios para excusarnos de no atender al que sufre, descolgando a quienes podamos descolgar de las cruces, porque no todas las cruces las podemos descolgar. No todas, no porque no queramos, sino porque hay duelos ininterrumpidos. Pero lo que podemos hacer es hacer parte de una comunidad. Podemos considerarlo en nuestros timing, en nuestro ritmo, y que nuestra vida no sea un insulto a sus vidas, ¿no? Entonces, hay un paso frente a esta como teología de la pura expiación, que es la teología de la gracia. Yo les propongo entonces que busquemos ahí, ¿eh? Frente al era necesario, un contrapunto, Juan 15:3. Busquemos Juan 15:3. ¿Quién quiere leerlo, por favor? Ustedes ya están limpios, gracias a la palabra que les he anunciado. Bueno, me equivoqué en la cita, pero está muy bien. En está bien, me pasa cada rato. No hay amor más grande que el que da la vida por su amigo. Me equivoqué y bien, no hay ninguna novedad y volverá a suceder. Pero interesante, frente a la obsesión de la pureza, ¿ah? Que era la obsesión de nuestro hermano judío, dice, oye, olvídate de esa cuestión. Es la palabra de amor que tú escuchas y recibes lo que te da, entre comillas, la pureza, ¿ya? Entonces, frente a la teología de la retribución y frente a la teología de la expiación, una teología de la gracia que se condice en este amor extremo, que da libremente la vida, de que da gratis lo que gratis recibió. Y podrían ver, no lo vamos a poder leer ahora, pero vean en Hebreos después, Hebreos 5, del 7 al 12, que el autor de la carta de Hebreos dice, Jesús es la última víctima, no más víctimas, no more. Dios no quiere más víctimas. En Él, por fin, se llega plenamente la redención del ser humano, y lo hizo haciendo oraciones y súplicas con clamores y lágrimas. Aprendió a obedecer, dice, que lo podemos reemplazar por aprendió a confiar, porque quizás lo que salva a la humanidad entera es ese tránsito entre el Dios mío, ¿por qué me abandonaste?, en el que nos reconocemos todos ahora ya o nos vamos a reconocer en unos meses más. Y la otra parte que dice, pero en tus manos me confío. Me vas a sacar vivo de esta. Ese paso entre esa afirmación en que todos nos reconocemos y el decir, y a pesar de todo, me confío a ti, hace que Jesús en la cruz esté disponible para sus hermanos y hermanas. Juan, llévate a mi mamá a tu casa, no la dejes sola. Señor, no le tenga en cuenta que estos son unos brutos, no tiene idea, no le tengáis en cuenta su pecado, que no se les devuelva el mal que me han hecho, por ningún motivo. Entonces, el poner el amor en el extremo del que tiene mayor experiencia de abandono de Dios es traer a Dios de vuelta. Pero es traer a Dios de vuelta no en el blindaje frente al sufrimiento, sino justamente en lo que nadie quiere para sí mismo, que es el sufrimiento. Y en Hebreo 3:14 encuentran ustedes la afirmación, Cristo vino a liberar a los que por miedo a morir vivían toda una vida como esclavos. Cristo vino a liberar a los que por miedo a envejecer, a los que por miedo a cansarse, por los que miedo a quedar solos, por los que por miedo a ser acusados, por los que por miedo a disminuir, vivíamos toda una vida por esclavos. Con esa liberación de que Jesús lo vivió y está conmigo y confió que Dios lo iba a sacar vivo, yo puedo estar con Él en un duelo
que puede durar una vida entera. No tengo, ofrecer más sería publicidad engañosa desde la fe. Y eso, y con esto termino, minuto, entre comillas, cuestiona la afirmación de que Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso, sí. Dios creó todo de la nada, ¿qué más poderoso? Pero cuando Dios creó un ser libre y lo invitó a tener una relación de amor con él y de confianza, autolimitó su poder. Y autolimitó su poder significó que no había una liberación del ser humano que no se puede realizar sin el ser humano. Y sin la fraternidad de ser humano con ser humano, sin la sororidad de ser humana con ser humana. Cristo depende de ti. Dios depende de ti para la redención del ser humano. Quiso que fuera así. Esto ya lo dijo René María Rilke, poeta, que decía: ¿qué harás, Señor, si yo me muero? Yo soy tu vasija y si yo me quiebro. Y de ahí se toma Etty Hillesum en el infierno de Auschwitz para postular, decir, en realidad, sí, Dios era originalmente todopoderoso, pero en este contexto, Dios ya no puede hacer nada, sino que tú seas un lugar donde Él sea Dios. La cito el 12 de julio de 1942. Dice: cada vez lo tengo más claro. Tengo claro que tú no puedes ayudarnos, Dios mío, sino que somos nosotros, nosotras, las que hemos de ayudarte a ti. Y de ese modo nos ayudaremos a nosotros mismos. La única cosa que podemos salvar en este tiempo y la única cosa que verdaderamente importa es un pequeño trocito de ti en nosotros, Dios mío. Y tal vez así podamos colaborar a descubrirte en los atormentados corazones de las otras personas de nuestro tiempo. Sí, Dios mío, no parece que puedas hacer gran cosa por cambiar estas circunstancias históricas. Forman parte de la condición humana. No te pido que nos rindas cuentas, somos nosotros los que un día te tendremos que rendir cuentas. Y casi con cada latido de mi corazón me resulta más claro que tú no puedes ayudarnos, sino que somos nosotros quienes hemos de ayudarte y hemos de defender hasta el final esa fortaleza en nuestro interior en la que tú puedes habitar. Existen personas ahora que en este momento se preocupan de esconder la aspiradora, la cuchara, los tenedores de plata, en vez de salvarte a ti, Dios mío. Hay personas que pondrán a salvo sus cuerpos, pero sus cuerpos no van a ser nada más que receptáculos de 1000 temores y amarguras. Y hay algunos que dicen: yo no voy a caer en sus garras, pero se olvidan, Dios mío, de que no están en las garras de nadie si es que esas personas están en tus brazos. Y así empiezo a sentirme más tranquilo, Dios mío. Gracias por esta conversación contigo. En los próximos tiempos tendré que conversar mucho contigo y de eso voy a impedir que me abandones. Esto está tomado de las cartas de Etty Hillesum. Las descubrí por un texto de Jonas, que es el concepto de Dios después de Auschwitz. Porque Jonas, un teólogo judío, decía: durante los años de las atrocidades de Auschwitz, Dios permaneció en silencio. ¿Dónde está Dios? Dios está en Jesús, haciendo ese trance. No tengo, lo demás sería publicidad engañosa, que un minuto para que esto termine. Démosle gracias al Espíritu Santo porque genera en nosotros las disposiciones de Cristo Jesús, que siendo de condición divina, no se blindó celosamente a ser inmune al sufrimiento, sino que se despojó para estar cercano de los despojadas y despojados. Entremos en esa actitud en Semana Santa. A ti, Señor, nuestra gratitud, nuestro servicio y alabanza, tratando de acompañarte con reverencia. Amén.